Hola a todos. Bueno, hago este video para hablar de la próxima competencia que vamos a hacer. Se trata de crear una hoja técnica que me indique la información acerca de un objeto o proceso que esté relacionado a mi carrera. Entonces lo voy a limitar yo a objetos. ¿Por qué? Porque luego las demás competencias que vienen son relacionadas con procesos. Entonces aquí vamos a poner algún objeto que esté relacionado con mi carrera. Yo utilicé para crear esta presentación el multímetro. El multímetro, bueno, voy a leer mi presentación y voy a expresar más o menos de qué va. Dice: multimeters are electronic tools used by technicians. They are comprised by a display, a circuit board, two terminals, a dial, and a carcass. They are used to test and fix electronic devices. Notarán en mi presentación que están resaltados algunas palabras. Siempre va a ser un verbo to be y un verbo en la forma 3, que es el pasado participio. Aquí dice, por ejemplo, what is it made of? What is it made of? ¿De qué está hecho el multímetro? Bueno, multimeters are made out of plastic. Son hechos de plástico. Ellos están hechos con polímeros, goma, electrónica y algunos metales también. También ellos son usados con algunos accesorios, como algunas puntas especiales, algunas terminales especiales o incluso fusibles o arreglos de componentes electrónicos. Bueno, dice, su carcasa está hecha con máquinas de inyección de plástico. Entonces aquí en la diapositiva que dice, ¿de qué están hechos? Fíjense lo que digo. Digo el objeto y luego digo cómo es afectado. Están hechos. ¿Quiénes? Ellos están hechos. También ellos, ¿quiénes? Pues los multímetros son usados. Y su carcasa, nada más su carcasa está hecha. Ojo que después de cada una de estas expresiones tengo una preposición. Fíjense, están hechos out of, se refiere a el elemento principal del cual están hechos. They are made with polymers. Cuando digo with, quiero decir que están hechos con ¿qué? Con toda la receta. Out of se refiere al elemento principal. With se refiere a toda la receta, a todos los elementos que hay en un multímetro. Y también with se utiliza para hablar de las herramientas. Entonces, cuando me hablan de un elemento, me dicen el elemento principal usando out of, todos los elementos que lo componen con with y with también utilizado para hablar de las herramientas que lo hacen. En este caso, máquinas de inyección de plástico. What is it made of? Pues es parte también de la, de la diapositiva anterior que dice de qué está hecho. Bueno, están hechos en múltiples formas y colores. También están hechos con diferentes materiales. Sin embargo, plástico y los componentes electrónicos son encontrados en todos ellos. Observen esta estructura. Siempre hay un are o un is. Y luego made, found, distributed, used. Siempre la forma 3 del verbo. ¿Dónde está hecho? Bueno, los multímetros están ensamblados o son ensamblados en fábricas alrededor del mundo, en todo el mundo. Ellos están hechos en China, Alemania, Estados Unidos, Suecia, Japón, incluso en México. Pero en México ellos son hechos con materiales baratos. Who is it made by? ¿Quién hace? Más bien, ¿por quién está hecho? ¿Por quién está hecho? Bueno, los multímetros están hechos o son hechos por compañías locales e internacionales. Multimeters are made by international and local companies. Ellos están hechos por gente con habilidades especiales. Y estas son una de las compañías más que hacen los multímetros de una mejor calidad. Existen más, mucho más, claro, pero estos son los más conocidos alrededor del mundo porque hacen unas herramientas con muy buena calidad. ¿Cómo es distribuido? Bueno, los multímetros son distribuidos alrededor del mundo y fíjense, con el medio de transporte siempre voy a usar by.
siempre voy a poner by para el medio de transporte. Son distribuidos por camioneta, auto, aeroplano, barco e incluso pequeñas camionetas como esto de aquí. También puede ser ordenado en línea. ¿Quién? Pues el multímetro. Puede ser ordenado en línea y de esa manera es entregado por una compañía de envíos, por una compañía de servicio de entrega. Observen que siempre tengo el verbo be y una forma 3, el verbo be y una forma 3, el verbo be y una forma 3, y así quiero que hagan precisamente porque esto se le llama voz pasiva. Bueno, ¿para qué es usado? Los multímetros son usados para medir voltaje, corriente eléctrica y resistencia eléctrica, entre otras cosas, porque también algunos miden capacitancia, corriente alterna, bueno, aunque eso es parte de la corriente eléctrica. Ellos son también utilizados para checar continuidad en líneas eléctricas y para testear o probar y reparar dispositivos electrónicos. Una vez más, primero hablo del elemento y digo cómo es usado, cómo es utilizado, cómo es afectado, dónde es utilizado. Los multímetros son utilizados en todas partes. Cuando existe una necesidad para testear, para probar o arreglar un dispositivo electrónico, un multímetro es algo que siempre se debe tener. A must es eso, algo que siempre se debe tener. Entonces hay casas, escuelas, edificios, en los autos, en todos lados, hasta en la calle lo puedes probar. Bueno, ¿por quién es utilizado? Los multímetros son usados por muchas personas, incluyendo técnicos, ingenieros, estudiantes, incluso amas de casa y hombres en la casa, porque son muy fáciles de utilizar. Sin embargo, algún conocimiento básico de electrónicas es necesitado. Fíjense, incluso el conocimiento básico de electrónica lo puse en voz pasiva, o sea, no digo, tú necesitas conocimiento básico, no digo, algo de conocimiento básico es necesitado. Primero digo qué y luego digo cómo es afectado. Esas son las partes que componen, que comprise un multímetro. Es esta palabra, fíjense. Lo que dice aquí, son compuestos. Esto no me vayan a decir composite porque eso no existe. Esta es la palabra que dice compuesto de esto está compuesto. Composite sí existe, pero significa la composición de una obra de arte. Entonces tú no compones una obra de arte con las partes que tiene una máquina. Es comprised, son las partes. The multimeter is comprised by a needle or pointer or a display. It is also comprised by a selector, by a range selector, by the ports, the adjustment screw and the terminals. ¿Vale? Entonces cuando digo comprised voy a decir todas las partes. The multimeter is comprised by esta y al final esta. Punto. Bueno, en voz activa usualmente nosotros decimos la persona, decimos un verbo y cómo el verbo afecta a un elemento. Decimos los ingenieros utilizan los multímetros. En la voz pasiva primero menciono siempre ese objeto. Siempre primero voy a mencionar el objeto y luego voy a decir cómo es utilizado, cómo es afectado por un verbo. ¿Sí? Entonces, si los ingenieros utilizan los multímetros, pues quiere decir que los multímetros son utilizados por los ingenieros. Cada elemento que yo vaya a agregar tiene una preposición distinta. Cuando voy a decir quién, cuando voy a decir la persona, siempre tengo que utilizar la palabra by. Por los ingenieros es by engineers, porque luego quieren decir for y for es para. Entonces no son utilizados para los ingenieros, son utilizados por los ingenieros. By engineers. Bueno, entonces la voz pasiva precisamente me requiere que yo diga siempre el objeto, una vez más. Siempre el objeto va primero y luego digo con verbo to be, soy hecho, soy encontrado, o quizá es encontrado, es conocido, o son ensamblados, son distribuidos, son encontrados. Y luego digo los demás elementos. Aquí no nada más digo las personas, puedo decir el lugar, y puedo decir dónde, con quién, por qué, para qué,
todos los demás elementos de información que necesite, pues en el de voz pasiva. Les pido entonces por favor crear una presentación que sea más o menos igual, que tenga la misma información. Ya les pongo los detalles en el mismo post de Classroom. Y, ir pensando un objeto que vayan a presentar, que sea relacionado a su carrera, a su área de especialidad. Prohibida la computadora, el automóvil, la televisión, el radio. Prohibidos los de siempre. Utilicen un PLC, algún componente electrónico, algún software o algún cálculo, ¿cómo se llaman estos? Ay, los que hacen cálculos. Un algoritmo de cálculo, de optimización o algo así. Entonces, por favor, atentos. Y bueno, muchas gracias.